El tema de esta tarde va a ser: Dios nos preserva en el tiempo que pareciera que viene la destrucción. Dios nos preserva en el tiempo que pareciera que viene la destrucción. Este capítulo número 60, hermanos, ya en estos versículos, ya puntualmente el versículo número 6, el salmista, que es el que narra y escribe este salmo, que es David, está enfrentando una situación bien difícil, sumamente difícil, ya que su hijo Absalón le ha dado un golpe de estado. Usted y yo conocemos que a David le llevó décadas el poder gobernar. Fue la oposición que tuvo de Saúl. Esa oposición de Saúl lo lleva a huir. No solamente eso, sino que por muchos años, muchas décadas, David tiene que huir hasta que finalmente él logra asumir el reinado. Recuérdese que habían orado por él, que él era el ungido de Dios, que era el rey, pero resulta que no había podido ejercer su liderazgo y su reinado, porque Saúl lo empezó a buscar para matarlo. Ahora, esa situación lo lleva a David al exilio con los filisteos, lo lleva a huir de Israel y además a huir legalmente porque le habían hecho todo para que él no pudiera gobernar. Después de esta situación, acontece que ya David reina, muere Saúl y David toma posesión de Israel y toma posesión del palacio. El palacio estaba en Jerusalén, era físicamente un palacio en donde él estaba, la casa, como decir la casa presidencial, y ahí vivía, y de ahí llegaban todas las tribus, y de ahí él ejercía la función de sojuzgar al pueblo de Dios. Pero resulta que en una mañana, en una tarde o en una noche, primeramente antes, su hijo empezó a ganarse al pueblo, y dice la Biblia que se ponía en las entradas del palacio. Y ahí en las entradas del palacio, usted sabe que venían de todas partes a que David atendiera los casos, por ejemplo, casos puntuales en donde el rey tenía que tomar decisiones. Por ejemplo, si se hacía la calle, si no se hacía la calle, si se metía preso a alguien, si no se metía preso a alguien. O sea, todo lo que implicaba el ser rey. Recuérdense que en este tiempo no existía la democracia, y entonces sobre el rey, que era una monarquía, él tenía que hacer los tres papeles. O sea, la parte, todo lo que es la parte judicial, la parte, todo, calles, todo eso, y tenía su gente. Pero entonces dice que ahí en el palacio, resulta que ahí en el palacio, el hijo Absalón se ponía en las puertas, dice la Biblia, no lo digo yo, y como había una gran cola para que David pudiera atender a la gente, y por ende había personas que no las podía atender, había personas que quedaban molestas porque no las podía atender, y dice la Biblia que ahí en las puertas estaba Absalón y les decía a esos inconformes, a esos que el papá no podía atender, entonces les decía: mira, si yo fuera rey, fuera todo fuera distinto. Yo sí tengo el tiempo para atenderles. Ya ven, mi papá no tiene tiempo para atenderles, pero si yo fuera el rey, yo los pudiera atender. Entonces esos eran los planteamientos de Absalón para con el pueblo. Y dice la Biblia que eso, a lo largo de los años, Absalón se fue ganando un grupo de personas inconformes, se fue ganando un grupo de personas rebeldes, a tal grado que uno de los consejeros de David, que era Ahitofel, cuando Absalón se rebela contra su padre, se hace al lado de Absalón, se hace al lado del hijo de David. Ahora resulta que en una mañana Absalón prepara, gente armada, prepara un golpe de estado, que lo que significa un golpe de estado
es, por ejemplo, los que en algún momento vivieron en este país y en otro país un golpe de estado. Lo que significaba un golpe de estado aquí y en cualquier parte es: usted se arma de un grupo de hombres armados, puede ser unos 300 hombres armados, 500 hombres armados, y esos hombres armados, usted llega de noche al palacio, a donde está el presidente o donde está el rey, y el propósito es entrar, lograr penetrar la guardia. Y después que usted logra penetrar la guardia, logra matar los guardaespaldas, y después que usted logra matar toda la gente cercana, que es la gente de más confianza, entonces usted mata al rey, y después que lo mata, usted se sienta ahí en el palacio y usted dice: ya yo soy el rey. Y todos los que venían con usted, los armados, entonces usted les da un ministerio o les da un área donde ellos van a gobernar con usted. Entonces ese es un golpe de estado. Entonces en ese momento Absalón se levanta contra su padre con un grupo de hombres armados, irrumpe en el palacio, y resulta que no estaba David en el palacio, gracias a Dios. Y en ese momento que no estaba, porque si hubiera estado en ese momento, hubiera habido una matazón de gente. Entonces en ese momento Absalón entra al palacio, mata a algunos guardaespaldas y se posiciona en el palacio y se sienta en la oficina de David, en la oficina del rey, y dice: ya yo soy el rey, me proclamo rey. Entonces resulta que David andaba en las afueras y le llega la orden y le llega la noticia, y la noticia es que su hijo Absalón se ha proclamado rey y que ahora es el rey de Israel. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, al ver esta situación, David tiene dos opciones. Una opción que tiene es ir al palacio y enfrentarse contra los hombres armados de su hijo y matarse mutuamente, y por ende David tenía más experiencia. Los hombres de David no eran superiores a la gente de Absalón, y eran más experimentados, no iban a aguantar una guerra contra él. Pero David toma la decisión de dejar que su hijo se quede ahí. ¿Por qué? Porque al llegar tendría que matar a su propio hijo. Entonces David queda exiliado. Exiliado, lo que significa es que no podía venir a la capital, a Jerusalén, y empieza a gobernar de allá afuera, de las afueras. De allá de las afueras empieza a dar órdenes, de allá de las afueras, pero se genera un problema. Gobierna Absalón y está gobernando David de las afueras. Entonces todo esto, en medio de toda esta situación, es una situación de traición. Es una situación de traición de nada menos de la misma sangre, de su propia familia, de su propio hijo. Y en medio de toda esta situación es que David narra y escribe este salmo. Y ya en el versículo número 6 que leíamos dice: días sobre días añadirás al rey, y sus años serán como generación y generación. David está en medio de una traición. David está en medio de una situación de traición de su propio hijo. Pero en medio de esta adversidad, en medio de este tiempo difícil, en medio de esta situación que pareciera la muerte para David, en medio de esta situación que parecía el fin de los días de David, David proclama y expresa una palabra de fe. Y la palabra de fe que profesa David es esta de este versículo número 6, que dice: días sobre días añadirás al rey. Él sabía que estaba ante una traición, y ante esta traición el resultado de una guerra es muerte. Pero él empieza a proclamarse vencedor. No solamente empieza a proclamarse vencedor, sino que declara en fe que Dios no lo va a desamparar en medio de la traición de su hijo, que Dios no lo va a dejar morir en medio de la traición a la que él se está enfrentando. Empieza a proclamar en fe de que él no va a morir en esta situación, de que él no va a enfrentar la muerte en medio de esta traición que está enfrentando.
de que en medio de esta situación Dios va a traer vida a la vida de David, que en medio de esta situación Dios va a traer y va a añadir días a su vida. Y no solamente eso, sino que los días que Dios va a añadir no van a ser solamente días terrenales, sino que serán una prolongación de los días de generación en generación. Entonces él, en medio de esta circunstancia, empieza a afirmar palabras de fe. No voy a morir en esta guerra. No voy a morir en esta guerra con mi propio hijo. No voy a morir en medio de esta traición. No voy a morir en medio de esta traición. Dios no solamente me va a dar vida, sino que además que me va a dar vida, va a añadir a mi generación, a mi familia, una eternidad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces, qué importante estas palabras, hermanos, y por eso le narro y le describo todo el panorama de estos versículos, de estas palabras. Ahora, estas palabras son palabras de fe en medio de la circunstancia. Estas palabras son palabras que pareciera que son palabras sencillas aquí en el versículo número 6, pero por eso le describo. Está ante la traición de su propio hijo. Está ante un golpe de estado de su propio hijo. Está ante una situación difícil, de lamento, de traición, de emocionalidad terrible. Imagínense, hasta el grado que él tiene que huir para no enfrentar a su hijo. Ahora, cuando vemos todo esto, hermanos, al ver este escenario de este versículo número 6, y al ver estas palabras, y al ver este acontecimiento, lo que vemos, hermano, es que las pruebas, las dificultades, los desiertos, los tiempos difíciles para los creyentes, que el panorama, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los desiertos, cuando vienen esos momentos en donde se ve que no habrá lluvia, esos momentos en donde se ve que no hay un callejón, una salida en medio de esa circunstancia, esos momentos en donde no podemos ver, esos momentos en donde no hay forma de salir adelante, esos momentos en donde dice uno, estoy ante una situación imposible, esos momentos en donde yo estoy ante una situación, una montaña, como estaba el pueblo de Israel en medio de aquel mar en donde decía no se puede abrir. En medio de esa circunstancia, lo que vemos acá es que lo menos que puede hacer el Hijo de Dios, lo menos que puede hacer la iglesia de Dios, lo menos que puede hacer un creyente es bajar la guardia. Lo menos que puede hacer un creyente es darse por derrotado. Lo menos que puede hacer un creyente es rendirse, bajar las manos y decir, ahora es tiempo que me entierren, ahora es tiempo que me sepulten. Son estos momentos difíciles, de situaciones complejas en nuestra vida que llegan, aunque no las busquemos, cuando nosotros tenemos que aplicar lo que hizo David. ¿Qué fue lo que hizo David? Empezar a proclamar palabras de fe, palabras de que dice él, no voy a morir ante mi hijo, ante esta traición. Yo sé que estoy ante una situación difícil, una situación imposible, me tengo que enfrentar a mi hijo, o sea, todo lo que conlleva esto, pero Dios no me va a dejar. No me dejó con Saúl, no me dejó con el oso, no me dejó con los gigantes, y mucho menos ahora me va a dejar con Absalón. Voy a salir vencedor, voy a salir victorioso, y por eso proclamo que no voy a morir. Y no solamente eso, que no voy a morir, sino que Dios me va a dar vida, y no solo a mí, sino que también a mi generación y a mi otra generación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, cuando uno ve todo esto, hermanos, pareciera fácil, y por supuesto no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque cuando estamos ante estas dificultades, entonces uno dice, realmente hoy sí es un momento en donde ya no hay nada que hacer. Siempre se dice que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Los tiempos de escasez son tiempos de oportunidades.
Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años, el pastor siempre nos decía: este mal de la delincuencia no va a durar mucho tiempo. Este es un mal que ya tarde o temprano se va a acabar. Y siempre él lo exteriorizaba y decía: aquellos jóvenes, aquellas personas interesadas en poder hacerse de su casa, compren casa, decía. Compren su casa. Hoy es el momento de que compren su casa. Yo recuerdo que hice algunas preguntas a algunos hermanos de cuánto costaba una casa. Y los precios oscilaban, para aquellos que no saben, oscilaban en $3,000. Una casa, por ejemplo, en La Campanera. Recuerdo de una hermana de acá de la iglesia que vendió una casa ahí en Las Cañas, creo que la vendió en $6,000. Una casa hasta con 2 plantas. Para no cansarle, decía el pastor: compren, hoy es el momento de comprar. Esa delincuencia ya es cuestión de tiempo que se acabe. El que lo escuchó, el que lo puso en práctica, el que le tomó la palabra, el que vio una palabra de profecía, el que tenía la necesidad, aprovechó en el tiempo de la oportunidad. Los tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Ahora, esa misma casa, ¿cuánto vale ahora? No le baja de unos $45,000. Entonces, no es que no te alcanza, no es que las cosas están imposibles, sino que cada cosa, como dice la Biblia, tiene un tiempo. Y resulta que lo que resulta es que en el momento en que estaba la oportunidad, no aprovechaste la oportunidad. No aprovechaste la oportunidad para hacerte de tu casa. No aprovechaste la oportunidad para estudiar. No aprovechaste la oportunidad para poder graduarte. No aprovechaste la oportunidad para poder ahorrar. No aprovechaste la oportunidad para poder salir adelante. Cuando tenías a tus padres, cuando tenías a tu madre, cuando tenías toda la gente que te apoyaba. O sea, la vida, esos momentos difíciles, esos momentos de crisis, esos momentos en donde todo estaba cerrado, esos momentos en donde todo era imposible, en esos momentos es cuando el creyente, el Hijo de Dios, tiene que decir estas palabras: hoy es el momento de comprar, hoy es el momento de ser bendecido, hoy es el momento de que la puerta se abra, hoy es el momento que este imposible se caiga, porque yo soy una hija de Dios, porque yo soy un hijo de Dios. Es el momento para ver y tener visión y ver hacia adelante y no ver hacia atrás. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Yo recuerdo hace unos 15 años, unos 10 años, un hermano de acá de la iglesia me dice: hermano, fíjese que quiero hacer una inversión. Nos reunimos ahí en una gasolinera para hablar de la tal inversión. Y me dice: mire, fíjese que he descubierto una cosa que le llaman, se llama Bitcoin. ¿Y qué es eso? Le digo. ¿Y cuánto vale eso? Mire, hermano, vale $600 uno, me dijo. A ver, bueno, le digo, si no te afecta en tus finanzas, comprate uno, le digo. Ese era el momento. Pero es ahí en donde la gente dice, todo está cerrado. Ahora nada se puede hacer. No, ¿cómo voy a salir adelante? Mire, si yo soy una madre soltera. Mire, si yo soy divorciada. Mire, si yo tengo 2 matrimonios. Mire, si yo tengo 3 hijos. Mire, si yo ya tengo 50 años. Mire, si yo ya estoy viejita. Viejita y viejito está el diablo. ¿Y por qué está viejito el diablo? Pues sí, porque ya tiene, imagínense cuánto tiene la humanidad, 7,000 años. Hay un hermano que dice que lo vio y dice que es un viejito arrugadísimo, porque imagínense tantos años, 7,000 años, solo la humanidad, y que lo haya creado Dios hace otros 7,000 años. Es una persona que ya tiene 15,000 años. O sea, viejito está el diablo. Usted y yo estamos jóvenes en el nombre del Señor. Y es ahí en donde uno tiene que entender que los tiempos difíciles, los tiempos de imposibles, son los tiempos en donde uno tiene que decir estas palabras de David. Esos momentos de traición, esos momentos de divorcio, esos momentos de infidelidad, esos momentos de escasez, esos momentos de pobreza, esos momentos en donde no hay salida.
Esos momentos en donde yo tengo que decir estas palabras que dijo David: días sobre días añadirás al rey. Yo sé que estoy pasando la traición de mi propio hijo. Mi propio hijo me busca para matarme, me busca para asesinarme, pero yo estoy consciente que Dios no me dejó con el oso, no me dejó con Saúl, no me dejó con el gigante, y mucho menos ahora me va a dejar contra mi propio hijo. Voy a salir victorioso. Mi hijo no me va a matar, yo tampoco lo voy a matar. Dios no sé qué va a hacer, pero voy a salir adelante. Y no solamente eso, sino que voy a vivir, y mi generación, de generación en generación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo recuerdo hace algunos años, allá por los 92, a mí me tocaba ir a Nicaragua, y me recuerdo de unos hermanos que nos decía: mire, hermano, quiere una radio, quiere un canal de televisión. ¿Y cuánto vale? El gobierno los está dando en $5,000. Los está regalando porque ya no los quiere. ¿Cuánto va a querer? Radios. Los tiempos difíciles son los tiempos en donde uno tiene que pedirle al Señor poder ver las oportunidades. Los tiempos de imposible son los tiempos en donde uno tiene que pedirle al Señor visión. ¿Qué significa visión? Todo mundo ve, todo mundo tiene ojos. Todos los seres humanos media vez no adolezcamos de nuestra vista, todos vemos, pero nadie tiene visión. O sea, la visión es otra cosa. O sea, la diferencia entre ver y tener visión es diferente. O sea, ver lo que significa: yo veo esa silla, pero no veo dentro de 10 años quién va a estar en esa silla, dentro de 5 años. O sea, la visión te la da el Espíritu Santo, te la da Dios. O sea, la visión a 5 años, a 1 año, a 2 años, a 3 meses, a mañana, a dentro de 10 años, a dentro de 20 años. Esa solo el Espíritu Santo te puede quitar la vista y que veas y que tengas visión a 5, a 10 años, en medio de la adversidad, en medio de lo imposible, en medio de la enfermedad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Hay temporadas en nuestra vida, hermanos, que vienen para destruirnos. El caso de David: vino un tiempo, un espacio de su tiempo, que venía con todas las intenciones de matarlo, de matar a David. Pero usted ve que este momento difícil, este momento de traición, este momento de desánimo para David, imagínense que su propio hijo se rebele y lo quiera matar aún. No es fácil. Pero estos tiempos difíciles, estos tiempos de persecución, estos tiempos de traición, estos tiempos de cansancio, estos tiempos de desánimo, son los tiempos en donde tenemos que fortalecernos en el Señor. Esos tiempos de tristeza, estos tiempos de soledad. Los seres humanos somos seres emocionales. O sea, no toda la vida vamos a estar alegres, no toda la vida vamos a estar fogosos. Hay momentos en donde aunque usted tenga esposo, tenga esposa, tenga hijos, usted se puede sentir la persona más sola sobre la faz de la tierra. O sea, es ahí en donde uno tiene que entender que esos momentos de soledad, esos momentos de cansancio, esos momentos difíciles son los momentos en donde nosotros tenemos que decir: Señor, estoy pasando esta dificultad, estoy pasando este imposible, estoy pasando esta adversidad, pero yo creo, Señor, que esta adversidad no me va a matar, esta situación no va a ser de muerte, este problema tú lo has enviado o ha acontecido a mi vida producto de diferentes circunstancias, pero esta situación va a servir para que yo dé testimonio que tú eres un Dios real y no un Dios histórico. Entonces, cuando usted ve esta realidad, en el caso de David,
viene un tiempo, hermanos, difícil, negro. Y así sucede en nuestra vida. Por ejemplo, cuando uno hace como un historial de la vida de uno. Si usted hace un historial de la vida, por corta que sea su vida, ¿cuántas veces hemos estado a punto de morir? ¿Cuántas veces hemos estado enfermos? ¿Cuántas veces literalmente uno dice, hoy sí me morí? ¿Cuántas veces uno literalmente dice, hoy sí es el momento de entregar el alma? Porque estuvimos en un asalto, estuvimos en un secuestro, en una privación de libertad, en una enfermedad imposible. Entonces, esos momentos difíciles, esos momentos que vienen a la vida de uno, que son dardos a matarlo, que son dardos a desanimarlo, que son dardos de muerte para que uno se desanime y deje tirado todo. Esos momentos difíciles es ahí en donde el creyente, dentro de él, tiene que nacer esa agua de vida. Tiene que nacer esa agua de vida en su interior y decirle, Señor, estoy triste, Señor, estoy desolado, Señor, estoy solo, aunque tenga mujer, tenga hijos, tenga esposo, me siento sola, me siento, aunque descanse el domingo, aunque descanse el sábado, me siento cansado, me siento desanimado. Señor, aquí estoy, necesito que tú me des fuerzas, necesito que tú me alimentes espiritualmente, necesito tener energía para caminar en la obra espiritual. Señor, ayúdame. Dicen que ya estoy para morirme. Señor, dame fuerza, dame ánimo, dame vida. Y en medio de aquella adversidad, el Señor empezará a enviar vida a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestro cuerpo. Es ahí en donde el creyente no se puede dejar matar. ¿Quién gana si usted se desanima? ¿Quién gana si usted se desanima? ¿Qué galán que solamente usted? No. Por ejemplo, si usted se muere antes de tiempo, ¿con quién va a dejar el esposo? ¿Con quién va a dejar la esposa? Pregúntese. Le da un paro cardíaco usted. ¿Con quién va a dejar la esposa? ¿Con quién va a dejar el esposo? Ya hizo el testamento. Mire, te lo voy a heredar a mi esposo. ¿Con quién lo va a dejar? ¿Y usted cree que está fácil ponerle un padrastro a sus hijos? ¿Cree usted que es fácil eso? Que ya a su casa venga entrando otro tipo. Ay, aquí amando, que no sé qué, o otra madrastra a sus hijos. ¿Cree que es fácil eso? Pregúntele a los que han tenido un padrastro. Pregúntele. Ay, hermano, yo ya no me importa, ya en el cielo voy a estar. No, es que sí, está bien, nosotros somos salvos y usted va a estar en la presencia del Señor, pero las secuelas de ponerle un padrastro a alguien, las heridas, a una madrastra. Me recuerdo de alguien que dice que la madrastra, dice que le metieron la madrastra y no lo dejaba ni tocar ni un pedazo de piña en la casa. Compraba una piña, la ponía ahí, no me vaya a tocar la piña. Esta piña yo la compré del pisto de tu papá. No es fácil, hermano, eso. O sea, entonces, ¿qué tiene que hacer el papá? ¿Qué tiene que hacer ese desanimado? ¿Qué tiene que hacer ese que está enfermo? Señor, no me voy a dejar matar por esta enfermedad. No me voy a dejar matar por esto. En el nombre del Señor me declaro sano. En el nombre del Señor me levanto. En el nombre del Señor tú me sanas, me levantas, Señor. Yo soy tu hijo. No quiero dejar padrastro, no quiero dejar madrastra. Quiero criar a mis hijos hasta el último día de mi vida, Señor. Ayúdame, sácame adelante. Y el Señor le va a dar la fuerza para salir adelante. ¿A quién le va a dejar las deudas? Mire, si entre todos en Vaca cuesta pagar la casa, ahora póngase a pensar, la pobre hermana, ella sola pagando la casa y vendiéndole. No es fácil. No es fácil. Entonces, fácil es rendirse, decir, va, está bien, vaya a comprar el nicho, hermano. Vea, cómpremelo algo grande porque ya soy talla XL, doble XL, por favor.
Ya me lo fui a medir, vaya, está bien, y me entierran así algo vivo, hermano. Porque yo ya no aguanto esta soledad, ya no aguanto esta enfermedad, ya no aguanto esto, hermano, yo no aguanto. No, es que, mire, uno tiene que entender que usted y yo somos hijos de Dios. Dice la Biblia que nosotros seremos cabeza y no cola. No solamente eso, sino que además ha venido esa adversidad, ha venido esa pobreza, ha venido esa enfermedad, ha venido esa soledad, ha venido ese problema emocional, ese divorcio, esa infidelidad, ese problema. Pero ese problema se va a transformar en una bendición, en un milagro, porque yo lo creo, porque yo sé que tengo un Dios poderoso que abre el mar rojo. Entonces ese tiempo, esa temporada que viene en nuestra vida para matarnos, hermano, para matarnos. Imagínense ese tiempo que vino a mi vida para matarme con la obesidad, más de 10 años. Y es ahí en donde usted tiene que levantarse y decir: Señor, ayúdame, quiero salir de esta cárcel, quiero salir de esta situación, sácame adelante, no me voy a dejar morir. Señor, dame la fuerza, dame la energía, vamos, Señor. Pues sí, porque usted está pidiéndole vida, ¿para qué? Para ir a la discoteca, para andar de viaje. Usted le está pidiendo vida para seguir con su reunión familiar, o ya la quiere cerrar. O sea, usted le está pidiendo vida al Señor para predicar, le está pidiendo vida al Señor para usar su tiempo en la obra de Dios. No lo está pidiendo para ir a parrandear, lo está pidiendo para invertirlo en la obra de Dios, para entregarse a Dios. Entonces, ¿cómo Dios no lo va a sanar? ¿Cómo Dios no le va a dar esa casa para poner ese hogar de restauración? ¿Cómo no? Aunque valgan 50,000, aunque valgan 30,000, aunque Dios se la va a dar, porque su objetivo es poner un hogar de restauración para predicar el nombre del Señor. No importa el imposible, no importa que todo esté caro, pero usted tiene un Dios poderoso que en el tiempo difícil Dios obra para nuestra vida. Ahora, si usted está pidiendo su casa para llevar a todos sus amigos y hacer unas grandes parrandas con carne asada y llevar guaro, bueno, ese es otro pisto. Pero nosotros que somos creyentes, ese tiempo difícil, ese tiempo de adversidad, tiene que servir para que nosotros nos levantemos. Recuerdo hace algunos años, no sé si todavía está, me gustó esa película, se llama Duro de Matar. Pero pegó tanto esa película antigua, Duro de Matar 1. En la 1 me recuerdo que creo que es Steven Seagal el que la hace. El tipo le tiran y se quita hasta los balazos, se quita, le avientan y los balazos. El otro le tiran un carro y se sale corriendo. El otro le tiran un tráiler en la 3 y sale aventado por allá. En la otra lo agarran entre montón y él les gana a todos. Sí, el tipo era duro de matar. Pero aquí en la iglesia eso es difícil. Aquí la gente, mire, aquí la gente solo, mire, hermano, se va a mover de aquí para allá. Ay, aquí no hay amor, aquí que no sé qué, que no sé cuánto. Aquí, como dice el pastor, uno se come el guineo, ahí agarra la cáscara, la pone y ahí no hay amor y se resbala ahí mismo. ¿Para qué? Para justificarse de irse de Dios. Así no se puede perseverar. Uno tiene que entender que tiene que ser así como eso, duro de matar, que lo echen, que lo expulsen, que le digan, que lo humillen, que no sé qué, que lo pellizquen, que le griten. No, yo estoy aferrado no a los hombres, no estoy aferrado a la iglesia, yo estoy aferrado a Cristo. Yo sirvo a Cristo y no importa lo que me digan, pero yo amo a Cristo y media vez amemos a Cristo, todo va a florecer. Pero es triste la gente cuando usted le pregunta: ¿y usted por qué ya no se congrega? Ay, fíjese que ahí ya no se congrega porque ya no sacaron bus, hermano. Dice, vea estas palabras: días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Entonces David se levantó, hermanos, en medio de esta situación difícil.
Pero la Biblia también nos habla de otros grandes ejemplos en la Biblia, como el caso de José en la Biblia. Usted ve el caso de José en la Biblia, allá en el libro de Génesis. Usted ve cómo este joven tenía un propósito. Este joven tenía un propósito que tenía que reinar sobre una de las naciones más poderosas de la tierra, que era Egipto. Pero usted ve que este joven, primeramente sus hermanos lo traicionan. Después sus hermanos intentan matarlo. Después sus hermanos lo agarran y lo venden. Después allá es traicionado por la esposa de Potifar. Después allá en la cárcel también es traicionado. Y allá, hasta por último, allá por casi más de 10, 15 años de dificultades, Dios en su infinita misericordia hace que lo manden a llamar. Y usted ve cómo todo aquello, toda aquella carceleada, todo aquello que se pudo convertir en odio, todo aquello que era negro y difícil para su vida, todo eso se transformó en una formación y en una escuela para José. O sea, usted, hermano, usted y yo tenemos un propósito acá sobre la tierra. Y ese propósito, a medida que usted y yo no nos desanimemos, a medida que usted y yo no nos entristezcamos por las circunstancias que nos han aparecido. Probablemente ahora no tienes trabajo, probablemente ahora te están embargando, probablemente ahora estás pasando un divorcio, probablemente ahora estás en una situación difícil de enfermedad en tu vida y no entiendes por qué ha venido eso. Pero esa dificultad, tienes que entender que esa dificultad tiene que resultar para vida. En tu caso, como en el caso de David, tiene que resultar en un provecho de bien, en un algo positivo, en algo que se transforme para tu bienestar. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. El caso de José en la Biblia, usted ve cómo Dios prolongó su propósito sobre la adversidad. Pero usted va viendo cómo se fueron pasando cada una de las materias, José. Mire, dígale al que está a la par ahí, si usted hubiera estudiado, dígale, si usted hubiera estudiado, otro gallo cantara. Quiero aclarar, hay personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar porque sus padres no les pudieron ayudar, porque el recurso hizo falta. Pero muchos de los que me están escuchando, sus padres los apoyaban, sus padres les daban el estudio, sus padres les pagaban la universidad con tal que estudiaran, pero no estudiaste, desperdiciaste la oportunidad. Pero es ahí en donde uno tiene que entender que a pesar de que lo importante es que reacciones ahora, lo importante es que reacciones que has estado perdiendo tu tiempo. Lo importante es que reacciones que no solamente has estado perdiendo tu tiempo, sino que tienes que pedirle al Señor: Señor, estoy pasando este momento difícil, estoy pasando esta dificultad, transfórmala para bien, transfórmala para mi bienestar, Señor. Que esta adversidad no sirva para muerte, sino que esta adversidad sirva para glorificar tu nombre. Y cuando uno se sincera con Dios, cuando uno le dice a Dios: Señor, aquí estoy, desperdicié esta otra oportunidad, Señor, pero aquí estoy rendido delante de ti. Entonces el Señor empieza a transformar ese imposible, lo empieza a transformar en una bendición, lo empieza a transformar en una situación de prosperidad, en una bonanza para tu vida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. El caso en la Biblia de Elías, el profeta Elías. Usted ve el caso de Elías en la Biblia. Resulta que el profeta Elías entra en un desánimo.
Y el desánimo por el cual entra es que lo han amenazado de muerte. Y cualquiera puede entrar en un desánimo cuando uno lo amenazan de muerte. Cuando uno lo amenazan de muerte, puede entrar en un desánimo. Y entonces Elías entra en un desánimo, el profeta. Pero usted ve que en medio de aquella situación en donde dice: Señor, estaba ya con ganas hasta de la muerte, quítame, Señor, yo no me puedo ni matar, Señor, pero quítame la vida. Pero usted ve que en aquella situación el Señor le envía un cuervo, le envía alimento. ¿Para qué? Para que siga caminando, para que se levante. Porque aquello no iba a servir para morir, sino que aquello era una experiencia para que él se levantara. Para que él se levantara. Ahora que usted está pasando ese momento de pobreza, ese momento de dificultad, probablemente usted quizás antes tenía un vehículo, pero ahora ya no tiene un vehículo. Y tampoco tiene para venirse en el transporte. Entonces camine. ¿Cómo que camine? Así, literalmente, con sus pies. Camine. Y entonces, a medida que usted camine y empiece a sacar todo lo positivo que hay caminando, de entrada se le van a bajar todos los triglicéridos. Todos. Mire, fíjese que yo he hecho números en algunas ocasiones. Por ejemplo, uno para venir a la iglesia se tarda 1 hora, 1 hora y media en mi caso, para venir solamente a la iglesia. Pero yo he calculado que si me bajara del carro y me empiezo a caminar, creo que llego antes, creo que llego en 1 hora, literal. Pero a veces uno viene ahí y uno, ¿verdad? Pero vaya, ni modo, ahí está el transporte. Pero a veces uno viene ahí apiñado y viene renegando. ¿Por qué no camina? Y usted va a notar el cambio en su salud. No solamente va a notar el cambio en su salud, más ahora que se puede caminar. Por lo menos antes la excusa era: me van a matar. Pero usted va a notar un cambio en su salud. Usted va a notar un cambio en su economía. Usted, cuando venga caminando, viene escuchando alabanzas, viene escuchando una predicación, viene orando en su mente, viene dándole las gracias a Dios. O sea, pero no diga: ay, qué barbaridad lo que me está pasando, ay, lo que ha sucedido, que no sé qué, esto es la muerte. No, es de levantarse y entender que todo eso negativo, entre comillas, es positivo para nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios lo está permitiendo para que nosotros no contemos las experiencias de otros, sino que nosotros mismos tengamos nuestras propias experiencias y podamos decir: mire hermano, fíjese que yo tenía carro, pero un momento ya no tuve carro y me tocaba caminar para ir a la iglesia. Y viera qué gozoso venía caminando a la iglesia, y viera qué gozoso venía en el bus para la iglesia, y viera cuánto Dios hizo ahí. O sea, uno ya tiene que contar para la obra de Dios, para su experiencia personal. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Yo les he contado parte del testimonio del pastor David Bichó, y resulta que el hermano, mire, uno de los grandes problemas que hay, no problemas, sino que son principios en la Biblia, es que todos los creyentes debemos ser testigos de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un testigo? Alguien que está enfrente y puede decir: sí, eso es así. Entonces el problema de la iglesia de ahora es que la iglesia de ahora habla de un Dios histórico, el Dios de Moisés, el Dios de Sansón, el Dios de la Biblia que hizo tal cosa con Daniel, hizo otro milagro en los peces. Pero la iglesia moderna no es testiga de Dios. O sea, no tiene nada que hablar. Entonces resulta que a un creyente moderno, ahora usted habla con un creyente moderno y usted le dice:
Mire, hábleme de la Biblia. Sí, le va a hablar de Moisés, le va a hablar de Daniel, le va a hablar de Sansón, le va a hablar de Esther. Pero si usted viene y le dice, mire, deje de hablar de Esther, deje de hablar de Moisés, deje de hablar de fulano, hábleme qué Dios ha hecho en su vida. Entonces dice, la gente se va a quedar, no, es que yo voy a la iglesia porque mi papá me lleva. No, yo voy a la iglesia porque, pues sí, después de la iglesia me llevan a cenar. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el problema de ahora es que la iglesia y los creyentes ahora no son testigos de nada. Entonces el pastor Cho tuvo que enfrentar esta situación. Entonces él vivía orando por los enfermos, y los enfermos se sanaban, y los enfermos se sanaban, y el enfermo de cáncer se sanaba, el de SIDA se sanaba. Pero resulta que después de él vivir orando por los enfermos, que los enfermos se sanaban, resulta que después él era el enfermo de una enfermedad incurable. Entonces ya no es lo mismo orar por el hermano que orar por uno mismo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Y entonces el Señor lo tiene que pasar por esa prueba para que uno sea testigo de las maravillas de Dios, testigo de que Dios en medio de la pobreza te puede levantar, testigo que si estás enfermo Dios te puede sanar. Pero no porque Dios sanó a fulano, a mengano, no, Dios me sanó a mí. Me levantó de la cárcel, me sacó de la cárcel, me levantó de la enfermedad, me levantó del imposible. También lo puede hacer contigo que me estás escuchando. Entonces cuando el creyente, entonces imagínense, ¿cómo va a haber un pastor? ¿Cómo va a haber un pastor que le diga, hermano, yo oro por usted para que Dios lo bendiga y lo prospere económicamente? Pero él no sabe qué es la pobreza. Él nunca ha andado en bus, nunca ha andado a pie. O sea, entonces sí, le han contado que Dios hace milagros en el área económica, pero cuando Dios ya se los ha hecho a uno, cuando ya uno ha quedado en la calle y de la calle Dios lo ha levantado y le dice, yo estaba en la calle y Dios me proveyó trabajo, me proveyó esto otro. Mire, no se preocupe, usted ahora está sin trabajo, es cuestión de tiempo. Siga creyéndole a Dios porque Dios va a obrar en su caso. Usted tiene familia, tiene hijos, Dios va a abrir una puerta, así como la abrió conmigo, la va a abrir con usted. Y entonces usted empieza a ser testigo de la obra de Dios en su vida. Entonces ese es otro creyente diferente. Entonces esa prueba, esa dificultad llega a nuestra vida con el afán de matarnos, pero resulta que en vez de matarnos nosotros salimos fortalecidos. ¿Me estoy dando a entender? Entonces en vez viene la enfermedad a matarte, viene el problema económico a desestabilizarte, viene el problema familiar a desestabilizarte. Pero en vez de matarte, en vez de que te entierren, en vez de que te vayas para Estados Unidos a trabajar y dejes botada a tu familia acá, entonces esa experiencia negativa, entre comillas, sirve para ver la mano de Dios. Y tú en medio de esa dificultad empiezas a decir, el mismo Dios de Estados Unidos es el mismo Dios del Salvador, el mismo Dios de allá es el mismo Dios que predicamos. Aquí en El Salvador tú me vas a bendecir, aquí en El Salvador tú me vas a levantar, aquí en El Salvador tú me vas a sanar. No necesito ir a buscar a tal fulano para que ore por mí. Aquí mismo me vas a sanar, me vas a levantar, porque yo creo que eres un Dios poderoso, Señor. Esta adversidad ha venido para levantarme. Entonces llega ese momento difícil. Llegó a la vida de David, llega la traición de sus hijos. Probablemente ahora tu hijo se ha rebelado contra ti. Tu hijo te desafía. Viene a la 1 de la mañana, viene a las 2 de la mañana de la discoteca, viene con los cigarros y te empieza a desafiar. Pero es ahí en donde, en el nombre de Dios, tú tienes que creer y decir, Señor, tú me diste estos hijos y estos hijos son para honrarte. Yo no quiero hijos fumadores, no quiero hijos drogos, no quiero hijos, Señor, parranderos, no quiero hijos mujereros, Señor, no quiero hijos, Señor, blasfemos de ti. Yo quiero siervos, gente que te sirva en el nombre del Señor. Estos hijos los declaro bendecidos, los declaro siervos, los declaro en su propósito, y Dios va a empezar a obrar en ese hijo inconverso, porque Dios es poderoso en tu vida. Yo recuerdo que cuando me ponía rebelde,
Llegaba mi tía a mi cuarto y me ponía en las manos: Señor, Señor, cállate, decía. Funcionan esas oraciones, hermano. Funcionan. Llegaba mi tía: Señor, declaro este tu hijo, siervo tuyo. Cállate, tía, cállate. Sirven, vaya ahí, tóquele la puerta, que está con llave. No, que si no es su casa, pues bótele la puerta y entre. Voy a orar por vos, sentate. Señor, que se le quite toda rebeldía a este diablo, Señor. Lo declaro hijo tuyo, Señor. Malcriadez y que no sé qué, que no sé cuánto. En el nombre del Señor se levanta, porque Dios es un Dios poderoso. Y dentro de un par de años usted va a estar testificando que no es un mujerero, que es un hombre de Dios para predicar la palabra. Vamos a orar al Señor. Póngase en pie ahí donde está.